Siempre que me preguntan que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes Bernabéu, Santiago Bernabéu. ¿Qué tal, Jesús maníacos? Aquí estamos un día más. Hoy es viernes y vais a escuchar este sonido durante todo el vídeo. Es porque traigo una maleta. Sí, me voy a Sevilla. Sevilla tiene un color especial. Bueno, pues aquí seguimos disfrutando de las hojas que caen de los árboles. Hoy viernes 8 de diciembre. Ahora al mediodía tengo el tren de ida a Sevilla. El domingo vuelvo. Y es que hoy tenemos algo novedoso en el canal. Por primera vez, vamos a ir a la firma de los jugadores en Sevilla, previa a la jornada de mañana del Betis Real Madrid. Estoy flipando, Tengo muchas ganas de saber qué jugador o qué dos jugadores van a estar firmando y me podría hacer foto con ellos. Aún no me lo puedo creer. Y por si alguien está interesado por mi pie, pues bueno, con menos cojera, me duele un poquito todavía al andar. Espero que la semana que viene ya se me pase del todo el dolor, porque esto la verdad es insufrible. Prefiero que me duela la oreja a que me duela el pie, que es lo que utilizo todos los días para poder andar. Me va a resultar un poco difícil, pero vamos a dar la vuelta hoy al revés de lo que solemos hacer. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo. Hoy viernes 8 de diciembre del 2023. Bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hemos visto estos días cómo completaban la parte inferior de la fachada. Ahí tenemos la esquina de la Torre B, esas nuevas lamas que han ido incorporando, que por cierto, hubo un sector de los que tenemos en pantalla que aún faltaba una lama por colocar. Hoy ya las tenemos colocadas todas. Sí, las tenemos todas colocadas. Ya han ido cerrando toda esa parte de la esquina de la Torre B. Ahora veremos también cómo avanzan, cómo van las nuevas puertas. Ayer vimos cómo empezaban a completar de ese material Black Magic para dar continuidad. La pregunta es si van a tener alimentación, porque yo no sé si va a tener alimentación ese material que están colocando entre pantalla y pantalla. Madre mía, la gente que hay hoy, es increíble, por todos los lados. Es que prácticamente no se puede ni grabar. Ahí en la parte superior de la fachada, ahora veremos cómo van con la colocación de esas lamas de cierre en la zona de viseras. Ahí podemos ver cómo falta ese hueco por completar. Aquí lo vemos mucho mejor, sin que haya ninguna rama que impida la visibilidad. Tenemos todos los anclajes listos, preparados para que reciban esas lamas, que como podemos observar a la izquierda, esto de aquí tiene aún el adhesivo protector. Y también estas lamas de cierre en la parte inferior de la visera del fondo sur. Podemos observar esas varillas para cerrar la parte del techo del paseo 360 grados, en este caso aquí discurriendo por el fondo sur, cosa que sí han hecho en el fondo norte y que ahora veremos. También lo han hecho hasta la parte central, creo, en el lateral oeste. Así que eso es lo que tenemos aquí en la esquina de la Torre B. Vamos avanzando, lo dicho, vamos a ir avanzando al revés, que como lo hacemos todos los días. Vamos a ir viendo también las pantallas. Ya sabéis que colocaron todos los banners. La zona así más retrasada, por así decir, es la del lateral este. Faltan por colocar las pantallas, faltan por colocar las hojas en vertical, falta por hacer muchísimas cosas. Aquí en el fondo sur ya vimos cómo empezaban a colocar la estructura, el esqueleto, para ese material Black Magic. No, yo no voy, No, yo no voy. Déjame que a ver si me vas a hacer algo. Ahí lo tenemos. Esas estructuras, ese esqueleto, para dentro de muy poquito ver lo que están haciendo también en el lateral oeste. Vamos, seguimos. Bueno, he estado hablando con Emilio de Yucle. Un saludaco desde aquí, desde la capital del fútbol y de España. Hemos estado hablando antes de dar la vuelta al mejor estadio del mundo. Así que nada, sé que le va a hacer ilusión. Un saludo y a la Madrid. Seguimos. Bueno, horas y días muy importantes. Ahora el festivo aquí en España, después de este gran puente que estamos teniendo desde el miércoles hasta el domingo. Hay gente que de otras comunidades
que se ha desplazado a la capital para poder ver el mejor estadio del mundo. No van a las Canarias, no van a Cancún, no van al Caribe, vienen al Estadio Santiago Bernabéu, así que bien, me gusta, me gusta, I like it, como dirían en Inglaterra y en Estados Unidos. Ahí tenemos la fachada sur del Estadio Santiago Bernabéu, ahí podemos ver las puertas de acceso, donde han ido incorporando esas estructuras, ese esqueleto para recibir, para dar lugar a ese material Black Magic. Ahí lo podemos ver, totalmente listo, preparado. Veremos a ver si colocan los cables, y si no colocan cables es que todo ese material no va a proyectar ninguna imagen. Aquí faltan, desde la puerta 32 hacia la torre A, faltan esas estructuras por colocar. Aquí de momento no lo han instalado. Y lo que decíamos antes, faltan por colocar esas lamas de cierre en la parte del techo de ese paseo 360 grados que discurre por el fondo sur. Ahí lo podemos ver, esas varillas para luego ya colocar dicho material. Así que seguimos avanzando. Lo bueno de cambiar el sentido de grabación es que podemos ver cosas que no solemos ver todos los días. Más que nada, no porque me fije o no quiera fijarme, sino porque inconscientemente ves de frente todo lo que va ocurriendo, cuando antes era el sentido contrario. Ahí podemos ver cómo van cerrando la torre A, tanto con esas hojas en vertical para los anillos mismos de la torre, como también para las futuras entradas que tenemos en esta zona también de Concha Espina, que conecta con Concha Espina. Han ido colocando esas hojas en vertical en la parte superior, en la parte inferior también podemos ver que han retirado los adhesivos protectores, y en esta que tenemos más cercana a la puerta 38, la puerta 38 está ahí, ahí podemos ver cómo siguen colocando hojas en vertical. No lo han completado del todo todavía, ahí lo podemos ver. Y si vemos que a la izquierda, en esa zona VIP, entrada a zona VIP, han ido colocando también las lámparas correspondientes. Aquí también acceso a la parte de la grada desmontable. Las hojas en vertical en la parte superior aún no han sido colocadas, aunque veremos a ver qué colocan ahí, si colocan pantallas o colocan hojas. Ya veremos, a ver, yo creo que en pocos días tendremos la solución a esta incógnita. Hemos visto estos días cómo cerraban la fachada, tanto en la parte inferior, en la parte central y en la parte superior, en la zona de vísceras, y mirad cómo va quedando, Nos vamos moviendo, vamos yendo hacia la Plaza de Sagrados Corazones. La verdad que es un poco difícil grabar así con la maleta, pero claro, es lo que hay. Y bueno, ahí tenemos la fachada sur. Hoy sí sale el sol, es verdad que hace fresquete, propio de diciembre, pero la verdad que ya cuando sale el sol, chipirón, pues se agradece, ¿no? Así que venga, seguimos avanzando, vamos hacia la Plaza de Sagrados Corazones. Aquí a la derecha tenemos la torre A. Ya vimos cómo empezaban a colocar las hojas en vertical, rodeando todos los anillos. Bastante avanzada, la verdad, y avanzado todo este trabajo, aunque faltan por completar estos sectores que vemos ahora mismo y tenemos en pantalla. Así que ahora sí que sí, ahora sí que sí, nos vamos hacia la Plaza de Sagrados Corazones. Mirad, toda la gente que viene al Estadio Santiago Bernabéu, Es que yo creo que voy a tener dificultades para tener entrada hoy, Ya lo veréis, porque es que esto es increíble. Bueno, pues aquí tenemos las puertas de acceso en la parte sur de la fachada este y la zona del lateral este. Ahí podéis ver cómo han ido completando tanto la parte superior como la parte inferior con esas hojas en vertical. Posteriormente colocarán los banners en la parte central, como ya bien sabéis. Si sois nuevos aquí en el canal, pues bienvenidos y bienvenidas. Dale like y suscríbete. Bueno, da igual que seas nuevo, ¿no? Dale like y suscríbete. Y en esta zona de aquí veréis cómo colocan las pantallas, esas pantallas que hemos visto también en la zona del fondo sur y que veremos a lo largo del fondo norte y lateral oeste. Ahí tenemos la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu, preciosa como siempre. Hoy no puedo pasar por aquí porque tengo la maleta, aunque, a ver, podemos hacer deporte de riesgo e intentarlo si no viene ningún coche. Sí, podemos. Mira. Como me encanta dejar esta imagen, Estoy viendo una hamburguesa, me está entrando un hambre. Increíble la fachada, Y cómo han avanzado con las puertas de acceso aquí en el lateral este, En pocas semanas estamos viendo notables cambios en todos estos accesos. Los van a tapar de segurísimo
de aquí al partido del Villarreal. Es que mirad, vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha. Mira. Están prácticamente listos todos, a falta de retirar los adhesivos protectores, a falta de colocar las pantallas, pero está muy, pero que muy bien. Seguimos, avanzamos. Aquí estamos un día más en la Plaza de Sagrados Corazones. Antes de nada quiero pasar a ver, aparte del autobús, quiero pasar a ver la parte superior de la fachada con esas lamas de cierre. No llego a alcanzar a ver y visualizar ese techo que están colocando tanto en el lateral oeste como en el fondo sur y fondo norte. No, bueno, están ahí las varillas, sí, están ahí las varillas, por lo tanto no han empezado a colocar todo ese material para techar toda esa zona. Vamos a ver si se pone en verde y cruzamos. Tengo unas ganas inmensas de ver ya la vegetación en estos montículos que tenemos en diferentes puntos de la Plaza de Sagrados Corazones y Padre Damián. De momento vemos palas, vemos sacos, vemos pisones también, esas ranas compactadoras. Vimos también al otro lado de este montículo, en ese vídeo tan especial que hicimos aquí en el canal de las novedades del interior, un día de partido, cómo colocaban todas esas macetas, o al menos esos sectores, para empezar a colocar las plantas en dichos lugares. Vamos abandonando Plaza de Sagrados Corazones poco a poco, pero tenemos que también sacar imágenes desde esta ubicación. Ahí podéis ver cómo han ido formando, construyendo el nuevo suelo, la nueva acera de la Plaza de Sagrados Corazones. Es un poco tedioso, lo sé, tener el ruido de la maleta, pero no le puedo poner un silenciador. Lo siento mucho, no va a ocurrir todos los días. Ojalá viajase todos los días, pero eso no va a ser así. Aquí a la derecha hemos visto estos días cómo apilaban, cómo acopiaban todos esos bancos de granito, que a día de hoy ya los vemos esparcidos, colocados en diferentes puntos de la plaza y de Padre Damián. Ahí lo podemos ver. Aquí a la derecha seguimos viendo un montón de material, diferentes sacos con muchísimo material. También esas piedras que han ido colocando para construir, para formar ese suelo de la Plaza de Sagrados Corazones y Padre Damián. Ahí lo podemos ver. Toda esta zona de aquí la veo como más formada, más completada, no sé por qué, pero es como que han pegado un avance increíble, ¿no? También en todo este lugar vimos cómo empezaban a colocar esas losas de granito para formar el suelo. A día de hoy no podemos verlo porque tenemos esta torre de iluminación. Ahí lo podemos ver, el camión a la izquierda. Imagino que estarán haciendo pruebas de peso, porque mirad cómo en la parte inferior ha colocado esas láminas de metal o de hierro o acero consistente. Imagino que lo han colocado ahí estratégicamente para hacer esas pruebas, a ver si ese suelo, esas losas que han colocado resisten, como la canción de Resistiré, erguido frente a todo. Venga, seguimos, vamos hacia Padre Damián. Aquí seguimos avanzando, tenemos en la parte inferior de la pantalla esos montículos, esas praderas, como hemos bautizado aquí en el canal, para en un futuro muy, pero que muy cercano, empezar a ver vegetación, plantas, arbustos, diferentes elementos para configurar toda esta Plaza de Sagrados Corazones y Padre Damián. Llevo unos cuantos días sin ver movimiento en toda esta zona. Aquí tenemos la fachada este del mejor estadio del mundo, todas esas lamas colocadas, listas, preparadas para hacer disfrutar a la gente, a los aficionados que vengan aquí a los partidos y a los futuros eventos. Ahí tenemos la parte inferior de la fachada, esas nuevas lamas que colocaron, que de momento a día de hoy no han retirado los adhesivos protectores, como podemos observar. Ay, onda, mira qué chulo. Con las gafitas, con las bragas, con el casco. He tenido que hacerlo sí o sí. Bueno, lo dicho, esas nuevas lamas que, como podéis observar, aún no han retirado los adhesivos protectores. Así que nada, ahí tenemos en la parte inferior esas nuevas puertas. He de decir que esta de aquí la han cerrado. Ayer estaba abierta para el paso de material, para poder introducir y penetrar material en el interior, y falta por colocar dichas pantallas, esos banners LED que van en la parte intermedia de cada puerta de acceso, que de momento, como ya he dicho en muchas ocasiones, aquí en el lateral este van un poco más lentos que en otros sitios, en otros lugares del estadio. Seguimos hacia el fondo norte.
No me cansaré de ver, de captar, de visualizar aquí en el canal esta impresionante fachada del Estadio Santiago Bernabéu, la fachada del lateral este. Es increíble, de verdad, ¿eh? Esta parte curva, esta parte de la tripota me tiene enamorado. Veremos a ver en qué estado nos encontramos ese día que juguemos aquí contra el Villarreal, toda esta zona del estadio. Este lateral este que hemos visto en estos últimos días, barra vídeos, cómo empezaban a colocar las mamparas en la parte superior, en la parte inferior, y veremos dentro de muy, pero que muy poquito, cómo empiezan a colocar también y a instalar esas pantallas, esos banners LED de las propias puertas. Ahí tenemos las 63, sí, 63, 61, 59, 57, 55, 51 y 47 ahí al fondo. Yo creo que en cualquier momento empezarán ya también a tapar el torreón norte con las hojas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior, después de haber colocado los elementos necesarios e indispensables para la colocación de ese material, esas hojas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Seguimos avanzando, vamos hacia el fondo norte. Dejando atrás Padre Damián y el lateral este, llegamos al fondo norte, esquina de la Torre D primero, y ya entramos en terreno de lamas. Esas lamas que hemos visto cómo se llevaban para reparar, para solucionar esos desperfectos, esos daños causados por los propios trabajos de la misma obra. Esta remodelación que lleva desde el 2019 cambiando, poniendo guapo al mejor estadio del mundo. Así que sin más que decir, vamos a meternos de lleno en Rafael Salgado y fondo norte. Bueno, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Aquí estamos un día más en el fondo norte y Rafael Salgado. Ahí podemos ver una de las primeras lamas que se han llevado para reparar, para solucionar esos problemas. Estoy viendo que aquí falta una lama, ¿verdad? Aquí faltaría una lama, ¿no? Porque queda un poco raro. Queda un poco rara esa parte inferior de la fachada. No sé, la verdad. Ahí podemos ver también cómo han ido cerrando esta parte inferior de la fachada con esas preciosas y grises lamas en la parte inferior, en la parte vertical, por lo tanto central, y en la parte superior, que también podemos observar que en la parte superior aún no han quitado los adhesivos protectores. Se puede ver perfectamente desde aquí, y también en la parte inferior no han quitado los adhesivos protectores. Ahí lo podemos ver, pero bueno, eso es fácil, ¿eh? Eso se quita muy, pero que muy fácil. Otra cosa es ya si estamos en verano y obviamente pues por el calor se pega todo ese material a la lama y a lo mejor es más difícil retirar ese adhesivo, pero bueno, no estamos en verano, por lo tanto lo pueden hacer en cualquier momento. Ahí podemos ver cómo han ido cerrando la esquina de la Torre D. Es increíble, ¿eh? Como en pocos días, pocas semanas y pocos vídeos hemos visto cómo cerraban toda esta zona, a falta de colocar las pantallas en este lugar y también pues colocar pantallas en esta parte al lado de la puerta 45, que ya vimos cómo hacían las correspondientes pruebas en la pantalla superior y también en la puerta 43 y 41, que a día de hoy están totalmente apagadas. Seguimos viendo huecos en la parte de la fachada norte. Ahí están, veremos a ver cuándo traen de nuevo esas lamas para colocarlas en su sitio. Podemos ver un total de 1, 2, 3, 4 lamas visibles desde esta ubicación que se han llevado para reparar. Veremos a ver cuándo las traen. Ahí tenemos las puertas con toda esa estructura lista para recibir ese material Black Magic, que de momento aquí en el fondo norte no ha ocurrido. Si hemos visto, lo vimos en el día de ayer cómo había ocurrido en el lateral oeste, y ahora lo veremos. No os preocupéis, don't worry and be happy. Lo que sí os voy a pedir que por favor dejéis vuestro like, que os suscribáis aquí al canal, no os vais a arrepentir, y que ya, si queremos hacer el combo completo, activéis la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Venga, vamos hacia la Torre C. Antes de pasar a ver la zona de la Torre C y fachada oeste y luego el interior, por supuesto, ahí tenemos todo ese material que estábamos hablando y comentando antes para cerrar, para techar esta zona del Skywalk a su paso por el fondo norte.
Ahí tenemos la fachada, esas nuevas lamas que cerraron y que conectaron la fachada norte con la esquina de la Torre C. Aún no han retirado los adhesivos protectores, y también podemos visualizar en la parte superior cómo faltan por colocar esas lamas correspondientes a esa zona, esas lamas de cierre en la zona de viseras. Hemos visto esos huecos de todas esas lamas rotas con desperfectos que se han llevado, y también podemos ver en la parte inferior de esta zona de fachada cómo aún faltan por colocar las correspondientes en este sitio. Vamos a ir directamente a la Torre C, que es donde estamos en estos precisos instantes. Ahí podemos ver cómo han ido cerrando toda esta zona, esas nuevas lamas totalmente identificadas porque tenemos aún los adhesivos protectores. Tienen que seguir cerrando los diferentes anillos de la Torre C. La verdad es que es un poco difícil dar la vuelta porque luego no nombro perfectamente cada torre. Estoy acostumbrado a siempre llevar un ritmo y un orden, y hoy que lo he roto pues es un poco más difícil, pero bueno, está bien porque sales de la zona de confort, y siempre es bueno salir de la zona de confort porque si no es como que te sientes perdido, ¿no? Y tienes que saber afrontar todos esos problemas, como este pedazo de crack, con el frío que hace, y corriendo. Vamos, mirad qué cielo, qué nubes más bonitas tenemos aquí encima del Estadio Santiago Bernabéu. Yo hay veces que es que soy muy melancólico, que cuando hay estas nubes pues me pongo a averiguar qué forma tienen, o al menos lo que mi mente piensa de la forma de esa nube. Bueno, lo dicho, vamos a las obras, que sé que no os importa lo que piense, lo que dejo de pensar. Aquí tenemos el modo gran angular, dejando a la izquierda el fondo norte y Rafael Salgado, y nos venimos, ya nos metemos de lleno al lateral oeste y fachada oeste. Antes de nada, ahí os dejo esta última imagen de la parte superior de la fachada, con esas lamas que tienen que seguir colocando en la zona de viseras. Así que ahora sí, vamos para allá. Nunca pensé que era tan difícil dar la vuelta al mejor estadio del mundo con una maleta, y eso que es pequeña, no sé. Bueno, llegamos al lateral oeste, llegamos a la zona de Castellana. Mirad toda la gente que hay, es increíble, parece que regalan algo, pero no regalan nada. Bueno, sí, te regalan la satisfacción de poder estar en el mejor estadio del mundo, cosa que esto no tenemos todos los días, así que hay que aprovecharlo. Ahí podemos ver un camión descargando material, en este caso imagino que serán lamas, esas lamas que a lo mejor también van a colocar en esa zona de ahí, que es la que falta por tapar, por rellenar, de la parte inferior de la fachada oeste. Vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a ver si han colocado más material Black Magic, que ayer vimos, sobre todo en estas puertas también. Vamos a acercar la mirada. Entre la puerta 7 y la puerta de la Torre C no han colocado, pero entre esas puertas sí. Ahí lo podemos ver. La duda será de si dan información. Bueno, van a dar información, si podrán proyectar imágenes o no, porque ahí podemos ver los cables, pero claro, a lo mejor esos cables son de los propios banners. No sé, estoy un poco rayado. Pero bueno, el caso es que han empezado a colocar ese material para dar continuidad a esas pantallas. Y he de decir que en este sentido es más difícil grabar, más que nada a estas horas, porque nos da el sol justamente de cara. Y claro, no podemos ver bien el estadio. Así sí se ve bien. Hacemos una cosa, vamos al montículo de Bélgica y desde ahí lo grabamos todo. Al final no me he subido al montículo de Bélgica, pero desde aquí creo que se ve mucho mejor, al menos lo que quiero captar. Vamos a recorrer todos juntos la zona de las puertas de la parte de Castellana y lateral oeste. Por cierto, aquí ya vimos también en el día de ayer cómo habían colocado esos nexos, esos anclajes, para posteriormente, y finalizando con esos trabajos, la colocación de esas lamas para cerrar todo ese lugar. Bueno, lo dicho, vamos a recorrer todos juntos de la manita esas puertas que tenemos en la zona del lateral oeste del Estadio Santiago Bernabéu, donde en algunas zonas ya sabéis que han colocado material Black Magic. Ahí lo tenéis, perfectamente lo podemos adivinar y apreciar. Vamos a seguir. La duda es, lo dicho, a ver si se van a encender o no se van a encender. Ahí tenemos las pantallas en la parte central,
como han ido colocando esas mamparas a modo de protección, y las puertas más cercanas a la Torre C, donde también hemos visto hasta hace unos segundos cómo colocaban ese material Black Magic. Así que bueno, ya lo avisó Nuevo Bernabéu, y quien avisa no es traidor, y es que iban a avanzar mucho con las puertas del Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando y vamos a terminar en la Torre B para acceder al interior. Es que mirad toda la gente que tenemos, toda la gente que tenemos, madre mía. Me da miedo porque a ver si me voy a quedar sin entrada, que tiene toda la pinta, A ver si tenemos un poquito de suerte. Y al final, grabando, se me está echando el día encima y el tiempo encima, y al final llego tarde a la salida del tren hacia Sevilla. Bueno, pues aquí tenemos la esquina de la Torre B. Hoy hemos cambiado el sentido de grabación. Al final, bueno, me ha gustado, no me ha disgustado del todo. Lo que sí me ha molestado ha sido esto. Me ha molestado mucho esto, pero bueno, no pasa nada. Por un día no voy a tirarme de cabeza por el precipicio. Hemos visto la parte de la fachada oeste, la fachada norte y fachada este del estadio, sin noticias y novedades aparentes. Aquí tenemos la parte inferior de la fachada en la esquina de la Torre B, con esas nuevas lamas que cierran ya esos huecos, así que os voy a dejar esta increíble imagen de la esquina de la Torre B con Chaspina, Plaza de Lima, fondo sur, fondo norte y demás, y accedemos al interior. Os espero dentro. Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy viernes 8 de diciembre del 2023, seguimos en fiesta, seguimos en puente, seguimos en acueducto, pero aquí no paramos, no cesamos para seguir grabando las mejores novedades de lo que va sucediendo en la obra de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Ponte cómodo, ponte cómoda, dale like, suscríbete y comenzamos. Ahí podemos ver en un primer vistazo cómo esas cerchas del lado norte están empezando a salir de su nido, de su parking, ese parking del fondo norte. Ahí podemos ver también esa esquina del fondo sur con el lateral este. Ya empieza a crear un poquito de toque esa estructura en la parte inferior de la UCO y de la UCI. Ahí tenemos también las pantallas encendidas. Siguen esas pruebas, diferentes animaciones que hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Y podemos también ver cómo siguen colocando esos embellecedores para esas pantallas que van a colocar en la primera esquina, en la primera zona curva del fondo sur con el lateral oeste. Así la tenemos a día de hoy. Digo la esquina, no os vayáis por las ramas. Ahí tenemos el tercer anfiteatro del fondo sur y con el lateral oeste. Mirad cómo están empezando a imprimar y a pintar todas esas zonas que hemos visto estos días, cómo reparaban, cómo reformaban diferentes filas que han tenido que arreglar para estos trabajos. Dentro de muy poquito veremos cómo empiezan a colocar los nuevos asientos. Ahí podemos ver en la losa del terreno de juego, en la parte sur, cómo siguen colocando todo ese material necesario para la configuración de esas futuras pantallas del videomarcador. Como no puede faltar también ese contenedor en la parte central, y a medida que van acabando con esos trabajos van tirando esos armarios de aglomerado a ese contenedor. También podemos ver los trabajos que se están ejecutando en la banda del lateral oeste con la colocación de esas pantallas para esas pantallas internas, valga la redundancia, de la estructura del lateral oeste. Ya sabéis que van 3 en el lateral oeste, 3 en el lateral este, 2 en el fondo norte y 2 en el fondo sur, por lo tanto 10 en total de pantallas internas. Ahí podemos ver, de momento estas no las han empezado, las de la parte norte de la estructura del lateral oeste, así que tendremos que tener un poquito más de paciencia. Ahí podemos ver en la parte superior las cerchas, cómo se siguen abriendo. Ahí lo tenemos, ampliamos, eso es. Tenemos las pantallas del lateral este, los polipastos en su sitio. Veremos a ver cuándo empiezan a colocar las nuevas pantallas. Y ahí vemos toda esa fila, toda esa pila de altavoces que han ido colocando en la parte inferior de la estructura del lateral este, esa cercha de rodadura que tenemos en esta zona del Estadio Santiago Bernabéu. Creo que tenemos un total de 5 altavoces, vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, y creo que tenemos otro también en la parte más cercana al fondo sur, sí, 5 altavoces en la parte inferior de la estructura del lateral este. Ahí podemos ver también los trabajos que se están ejecutando en esta zona.
todos esos nuevos palcos que tendremos disponible a principios de año entre el segundo y tercer anfiteatro del lateral este, y que hemos visto muchas veces también cómo siguen avanzando esos trabajos en esas nuevas estructuras en esta zona del estadio, y que hemos visto tantas veces en los vídeos diarios cuando teníamos evento aquí en el estadio. Así que no lo podemos ver muy bien desde esta ubicación, pero bueno, nos podemos hacer una idea según estos últimos vídeos que vamos haciendo y esos últimos vídeos que hemos hecho en el interior los días de partido. Ahí tenemos la losa del terreno de juego bastante mojada, porque hemos visto estos días como llovía y había tormenta en la capital. Ahí tenemos las pantallas que hemos dicho antes y el fondo norte, donde faltan por cambiar esos asientos antiguos por los nuevos en la parte del segundo anfiteatro, tercer y cuarto anfiteatro, desde la parte central hacia la parte del lateral este. Seguimos viendo andamios, plataformas para esos trabajos que están realizando en esa línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro del fondo norte. Ahí podemos ver cómo siguen colocando diferentes dispositivos para las antenas wifi y demás dispositivos de internet móvil que van a colocar en el estadio Santiago Bernabéu. También podemos ver los trabajos que se están ejecutando en la parte superior, después de haber aprovechado a cambiar los nuevos asientos en toda esa zona, y ese tercer y cuarto anfiteatro más cercano al Sky Bar de la esquina de la torre. De momento, como ya hemos dicho y hemos comentado en diferentes ocasiones, no han cambiado los antiguos asientos por los nuevos. Siguen con las diferentes imágenes en las pantallas del fondo norte, fondo sur, y también podemos ver cómo las cerchas se están moviendo las del lado norte. De momento solo el lado norte. Ahí tenemos la primera pantalla totalmente configurada con todas y todos sus paños correspondientes, a falta de empezar a colocar en las pantallas centrales. Ya parece que estamos viendo movimiento, así que es posible que en cualquier momento empiecen ya con esos trabajos. Y también en la parte norte, que por cierto tenemos novedades porque han empezado a colocar las primeras pantallas. Ahí podemos ver cómo están empezando a colocar la primera en la parte inferior, gracias a esos polipastos y por supuesto a la ayuda de esos pedazos de cracks. Así que se han saltado una de ellas. Yo pensaba que iban a seguir y continuar con la pantalla central, así que han empezado con la norte, pero bueno, el orden del factor no altera al producto. Y esas son las pantallas que hemos visto estos días, cómo acopiaban y dejaban totalmente apiladas, indicio clarísimo de que iban a empezar en cualquier momento con esos trabajos, como hemos visto en estos precisos instantes. Otra vez tenemos aquí la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí tenemos esos trabajos que están realizando. Dentro de muy poquito veremos cómo empiezan a colocar ya todos los paños correspondientes. Así que vamos acabando el vídeo en el día de hoy, viernes 8 de diciembre del 2023. Dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Te dejo con esta increíble imagen del interior del Santiago Bernabéu.